El expediente tiene un número, pero también tiene un apodo. Los investigadores del caso lo llamaron entre ellos, durante 3 años, de una sola manera: el fantasma. No porque el autor fuera esquivo o inteligente de manera sobrenatural, sino porque durante 38 meses, la persona que había cometido el crimen más buscado del Estado no estaba huyendo, no estaba escondida, no había cruzado ninguna frontera. Estaba donde siempre había estado: en su casa, en su taller, en el bar de la esquina los viernes por la tarde, saludando a los vecinos, comentando el tiempo, viviendo, y nadie había preguntado. Eso es lo que hace que esta historia sea diferente a las que parecen iguales. No es la historia de un hombre que escapó. Es la historia de un hombre que no necesitó escapar. Que el crimen que cometió, y la manera en que lo cometió, y lo que hizo después, le permitieron quedarse exactamente donde estaba, mientras la policía buscaba en cualquier otro lugar, menos ahí. 3 años. 1140 días aproximadamente. Eso duró el secreto. Esta es la historia de Fermín Aguirre Castellanos, un hombre de 56 años que lleva 17 en prisión por lo que hizo, y por lo que guardó, y por los 3 años que vivió como si nada hubiera pasado. Esta es también la historia de lo que esos 3 años le hicieron por dentro, porque la historia que nadie cuenta es esa, no la del crimen, no la de la investigación, no la de la captura, la de los 1140 días en que Fermín Aguirre Castellanos se levantaba cada mañana y desayunaba, y salía a la calle, y volvía a casa, y se acostaba, y sabía lo que sabía, y callaba lo que callaba, y vivía con ello. Esa es la historia. Entonces Fermín Aguirre Castellanos nació el 7 de noviembre de 1966 en un pueblo de 4000 habitantes en el interior, el segundo de 3 hermanos. Su padre era agricultor, no de los que tenían tierras propias, sino de los que trabajaban tierras de otros con un contrato que se renovaba cada temporada y que dependía de factores que nadie controlaba: la lluvia, el precio del mercado, la voluntad del propietario. Era una vida con un margen muy estrecho. Fermín lo entendió desde pequeño, no de manera abstracta, sino de manera práctica, en la manera en que se entienden las cosas que no se explican pero se viven. La estrechez se entiende cuando en invierno hay que calcular cuánto dura el aceite, cuando el par de zapatos buenos se reserva para las ocasiones, y en las ocasiones uno camina diferente, más despacio, más consciente de que eso que lleva en los pies tiene que durar. Cuando los hermanos comparten ropa, y eso no es objeto de ningún comentario porque no hay nada que comentar, es simplemente lo que hay. No era miseria, era estrechez. La diferencia entre las dos es que la estrechez no te aplasta, solo te enseña que el espacio es limitado, y que dentro del espacio limitado hay que moverse con cuidado. Fermín no aprendió a moverse con cuidado. Fermín aprendió, de niño, que el espacio limitado era el enemigo, que la estrechez era algo a lo que había que escapar, que los que llegaban y los que no llegaban se diferenciaban en una sola cosa: los que llegaban querían más, con suficiente intensidad, con suficiente constancia. Esa lectura de la realidad era incompleta, pero era la suya, y con ella construyó los primeros 43 años de su vida. A los 17 dejó el colegio, no porque fuera mal estudiante, que era regular tirando a bueno en las materias que le interesaban y malo en las que no, sino porque a los 17 tuvo la primera oportunidad concreta de ganar dinero de verdad, y la oportunidad era ahora, y el colegio podía esperar, y el colegio, calculó, podía esperar indefinidamente. El trabajo era en un taller mecánico, ayudante del ayudante, al principio. El trabajo más bajo de la cadena: limpiar, cargar, observar, aprender lo que nadie te enseña directamente pero que ves si miras. Fermín miraba. Tenía la capacidad de los que no han tenido el lujo de que les expliquen las cosas, de descomponerlas ellos solos observando. Esa capacidad, bien dirigida, es una de las más útiles que existen. A los 22 tenía su propio puesto de trabajo fijo. A los 26 había aprendido todo lo que el taller podía enseñarle. A los 29 se fue, no a otro taller, a su propio negocio, con muy poco capital, con mucha deuda, con la convicción absoluta de que era capaz de hacerlo funcionar porque tenía algo que muchos de los que fracasaban no tenían: la disposición de trabajar más horas de las que el cuerpo pide si eso era lo que hacía falta. El taller de Fermín abrió el 4 de mayo de 1995 y funcionó. No de manera espectacular,
Pero funcionó. Construyó una clientela local fiel. Tenía reputación de honestidad, que en el mundo de los talleres es la moneda más escasa y más valiosa. Si Fermín Aguirre decía que el problema era uno, el problema era ese y no otro. Si decía que el coste era este, el coste era ese, y no era el doble al final con excusas añadidas. Los clientes saben distinguir eso, y los clientes que saben distinguir eso, vuelven y mandan a otros. A los 35, Fermín Aguirre Castellanos tenía un taller pequeño pero estable, una casa en propiedad que llevaba pagando 12 años, y un nombre reconocido en el pueblo y en los 3 municipios del alrededor. Tenía también una cosa que no aparece en ningún balance, pero que pesa en todos los balances que importan: la sensación de haber llegado, de haber escapado de la estrechez de la infancia, de ser, a todos los efectos que el mundo puede medir, un hombre que ha construido algo con sus manos y que ese algo se sostiene. Esa sensación le duró hasta que conoció a Adolfo. Ahora Fermín Aguirre Castellanos tiene 56 años. Lleva 17 en el centro penitenciario donde cumple su condena. Entrará en los 18 en noviembre de este año. Físicamente, la prisión ha hecho con él lo que hace con todos. Ha acelerado algunas cosas y detenido otras. El pelo, que era oscuro cuando entró a los 39, es completamente blanco ahora. Las manos, que de siempre habían tenido las marcas del trabajo mecánico, la grasa metida en los pliegues de los nudillos que no sale aunque te las laves, siguen teniendo esa textura, aunque ya no haya motor que mantener. El cuerpo se ha mantenido. Fermín es de los que hacen ejercicio en el módulo con la misma disciplina con que hacía cualquier otra cosa, porque la alternativa es el deterioro, y el deterioro, dice, es lo único que en este lugar uno puede decidir no dejar pasar. Habla despacio, no de la manera en que hablan despacio los que están buscando las palabras, sino de la manera en que hablan despacio los que ya han encontrado todas las palabras y saben que no hay prisa. Esa lentitud no estaba antes. Antes, según los que lo conocieron, Fermín era todo lo contrario: rápido en el habla, rápido en el gesto, rápido en la decisión. La velocidad era parte de lo que lo definía. La velocidad y la certeza. No dudaba, veía lo que había que hacer y lo hacía, con la misma eficiencia con que desmontaba un motor, pieza a pieza, en el orden correcto. Esa eficiencia en otro contexto produjo lo que produjo, y ahora habla despacio, como si el tiempo que antes corría en la dirección equivocada hubiera encontrado, dentro de estas paredes, una velocidad más acorde con lo que realmente importa. Entonces, Adolfo Reyes Monforte llegó al pueblo en el verano de 2003. Tenía 48 años. Procedía de una ciudad grande, aunque sus razones para dejar esa ciudad nunca quedaron del todo claras para nadie en el pueblo. Había perdido un negocio, eso era lo que él contaba. Un negocio de importación que había funcionado bien durante años y que había caído con la crisis del sector. Había decidido empezar de nuevo en otro lugar con menos competencia y más margen para establecerse. El pueblo era ese lugar. Se instaló en una casa alquilada a las afueras. Compró un furgón. Empezó a ofrecer servicios de distribución a los negocios locales. Llevaba mercancía de un sitio a otro. Gestionaba pedidos de proveedores que los negocios pequeños no tenían tiempo de gestionar. Hacía de intermediario en operaciones que no justificaban un servicio profesional grande, pero que tampoco podían hacerse solos. Era el tipo de servicio que en un pueblo de 4.000 habitantes tiene demanda exactamente, porque nadie más lo estaba ofreciendo. Adolfo era también, y esto los que lo conocieron lo dicen con una unanimidad que resulta llamativa, extraordinariamente agradable. No agradable en el sentido superficial, agradable en el sentido de que te escuchaba cuando hablabas, de que recordaba lo que le habías contado la semana pasada y preguntaba cómo había quedado, de que tenía el talento raro de hacer que la persona que tenía delante sintiera que lo que esa persona tenía que decir era lo más interesante del momento. Ese talento es una herramienta poderosa. Usada de buena fe, construye relaciones genuinas. Usada como instrumento, abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Fermín no supo distinguir cuál de las dos estaba haciendo Adolfo. No al principio. Y para cuando lo supo, el daño ya era irreversible. Se conocieron en octubre de 2003, cuando el furgón de Adolfo tuvo un problema de transmisión en la carretera secundaria que pasaba a 3 kilómetros del taller de Fermín.
El seguro llamó al taller más cercano. El taller más cercano era el de Fermín. Fermín fue. Resolvió el problema. Le cobró lo que era. Adolfo pagó sin regatear, que ya era una buena señal, y le preguntó si podía llevarle el furgón periódicamente para mantenimiento preventivo. Fermín dijo que sí. Y así empezó. El furgón empezó a aparecer en el taller cada 2 meses. Luego cada mes. Luego, cuando el negocio de Adolfo creció y añadió un segundo vehículo, los 2 vehículos. Las visitas al taller se convirtieron en conversaciones. Las conversaciones se convirtieron en cafés. Los cafés se convirtieron en una amistad que tenía todos los elementos superficiales de la amistad genuina, y que Fermín asumió que era exactamente eso. Lo que Adolfo estaba construyendo en realidad era otra cosa, pero eso requiere context, que entonces no existía. Ahora, le pregunto a Fermín cómo era Adolfo. Se toma un momento antes de responder. Dice, era el tipo de persona que hace que lo que tienes parezca suficiente, que lo que has construido parezca más grande de lo que es, no de manera falsa, no de manera que pareciera una lisonja, sino de manera que te hacía ver tu propia vida con una luz que tú solo no encontrabas. Pausa. Dice, eso es un talento real, y hay gente que lo tiene de manera genuina y hay gente que lo tiene como herramienta. La diferencia desde dentro es imposible de detectar. Pausa larga. Dice, yo no la detecté, y eso es lo que hay. No dice eso con amargura. Lo dice con la misma calma con que lo dice todo, como si 17 años hubieran sido suficientes para procesar la parte en que él fue incapaz de ver algo que, con perspectiva, tenía señales. Dice, las señales estaban, siempre están. El problema es que las señales solo se leen bien mirando hacia atrás. Hacia adelante, cuando estás dentro, parecen otra cosa o no parecen nada. Dice, eso también es parte de la historia. Entonces, el negocio de Adolfo siguió creciendo. En 2005 añadió un tercer vehículo y contrató a un empleado. En 2006 abrió una pequeña oficina en el polígono industrial del municipio vecino. La operación seguía siendo modesta en términos absolutos, pero en el contexto del pueblo y los alrededores tenía una presencia que nadie habría anticipado 2 años antes. En ese crecimiento había algo que Fermín, que veía las cuentas de los vehículos y escuchaba los relatos de Adolfo sobre sus negocios, no terminaba de cuadrar. El crecimiento era demasiado rápido para lo que él entendía como la base de ingresos del negocio. Lo pensó, lo descartó, lo pensó de nuevo. Un día se lo comentó a Adolfo, de manera casual, en el tono de quien hace una observación sin intención de que sea un cuestionamiento. Adolfo lo miró, sonrió, y le dijo que tenía otro negocio, uno secundario, que no mencionaba porque era de un tipo que no todo el mundo entendía bien, pero que era completamente legal, y que era lo que daba el margen que el negocio de distribución solo no daba. Fermín preguntó qué tipo de negocio. Adolfo le explicó. Era intermediación financiera. Personas que tenían dinero que querían mover de manera discreta. No ilegal, dijo, pero sí discreta. Y él facilitaba esos movimientos a cambio de un porcentaje. Nada que ninguna normativa prohibiera de manera explícita. Solo la zona gris que existe entre lo que la ley dice y lo que la ley puede demostrar. Fermín escuchó. Debería haber terminado la conversación ahí. Debería haber dicho que eso no le interesaba y haber seguido con sus motores. No lo hizo. Preguntó cuánto era el porcentaje. El porcentaje que Adolfo mencionó era suficientemente alto para que Fermín pasara los siguientes días pensando en él. Suficientemente alto para que la imagen de la estrechez de la infancia, que nunca se iba del todo aunque el taller funcionara bien, volviera con más claridad de la habitual. Suficientemente alto para que el margen entre lo que tenía y lo que podría tener se abriera en su cabeza de una manera que resultaba difícil de ignorar. Dijo que sí, no de golpe. Hubo conversaciones, hubo preguntas, hubo la apariencia de un proceso de decisión razonado. Pero el proceso de decisión estaba viciado desde el principio, porque la pregunta que Fermín debería haberse hecho primero, ¿de dónde viene realmente este dinero?, no se la hizo. O se la hizo, y la respuesta que se dio, una zona gris que no es ilegal, fue suficiente para seguir adelante. La primera operación fue pequeña. Fue bien. La segunda fue más grande. Fue bien. La tercera y la cuarta y la quinta también. Durante 2 años, Fermín Aguirre Castellanos participó en el negocio de Adolfo Reyes Monforte
sin saber exactamente qué era ese negocio, pero cobrando el porcentaje que le correspondía, y sin hacer las preguntas cuyas respuestas habrían sido difíciles de gestionar. Eso tiene un nombre. Varios nombres, dependiendo del contexto. El Código Penal tiene el suyo. Lo que Fermín descubrió en el verano de 2008 no llegó de una vez. Llegó en partes. Como todo lo que cambia una vida de manera irreversible, llegó demasiado despacio para reaccionar a tiempo y demasiado rápido para procesar lo que significaba antes de que la siguiente parte llegara. La primera parte, la agencia tributaria, inició una inspección sobre las operaciones de Adolfo. No sobre el negocio de distribución, sino sobre el financiero. Alguien, en algún punto de la cadena que Adolfo había construido, había hablado. La segunda parte, las operaciones en las que Fermín había participado, estaban documentadas. No de manera que lo incriminara directamente en lo más grave, pero sí de manera que lo ponía dentro del perímetro de la investigación. La tercera parte, Adolfo lo sabía antes que Fermín. Lo sabía desde hacía semanas. Y no le había dicho nada. Fermín lo supo porque Adolfo, que de repente había dejado de responder llamadas con la puntualidad de siempre, apareció en el taller un martes por la mañana con la expresión de quien lleva semanas sin dormir bien y que necesita decir algo que no sabe cómo decir. Le explicó la situación. Fermín lo escuchó, y cuando terminó, Fermín le hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Adolfo tardó demasiado en responder. Fermín repitió la pregunta. Adolfo dijo, 6 semanas. Fermín contó. 6 semanas era desde antes del último pago que había recibido. 6 semanas era mientras Adolfo seguía funcionando con normalidad. Seguía teniendo los vehículos en el taller. Seguía compartiendo cafés y conversaciones. Y la apariencia de una relación que Fermín había asumido, que era honesta, aunque no fuera legal. 6 semanas de saberlo y no decirlo. Fermín dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Adolfo dijo algo. Fermín no recuerda bien las palabras exactas. Recuerda la sustancia. La sustancia era, porque si te lo decía antes, podías salirte. Y si te salías, yo me quedaba sin el escudo que necesitaba. El escudo. Esa fue la palabra. Fermín Aguirre Castellanos. El taller honesto. El nombre reconocido. La reputación de 20 años construida pieza a pieza. Eso era el escudo que Adolfo Reyes Monforte había necesitado para darle credibilidad a su operación. Y para mantenerlo como escudo, había necesitado que Fermín no supiera lo suficiente para salirse. La amistad, el café, la conversación, el talento de hacer que lo que tienes parezca suficiente. Todo era la construcción del escudo. Lo que ocurrió en el taller esa mañana está en el expediente. Está descrito con el lenguaje que la justicia usa para describir lo que no puede describirse sin ese lenguaje y sin esa distancia, porque la alternativa sería algo tan cercano a lo que ocurrió que el sistema judicial no podría sostenerse sobre ello. Lo que el expediente dice es homicidio. Lo que el expediente dice es con violencia extrema. Lo que el expediente dice es acto cometido en el contexto de una confrontación iniciada por el acusado en circunstancias de alteración emocional severa. Lo que el expediente no dice, porque el expediente nunca dice lo que pasa antes del primer segundo que puede documentarse, es lo que ocurrió en la cabeza de Fermín Aguirre Castellanos entre el momento en que Adolfo dijo la palabra escudo y el momento en que empezó lo que empezó. Fermín sí puede decirlo. Lo ha dicho muchas veces. Lo ha trabajado en terapia durante años. Lo ha descrito con palabras que cambian ligeramente cada vez, pero que convergen siempre en la misma imagen. Dice, fue como si el suelo desapareciera. Dice, no como metáfora, como descripción. La sensación física de que el suelo donde habías estado parado desaparecía y que lo que había debajo no era nada sólido en lo que apoyarse. Dice, 20 años de trabajo, la reputación, el nombre, la manera en que me miraban en el pueblo, todo construido, en parte, sobre algo que yo no sabía que estaba haciendo, usado para algo que yo nunca había acordado que fuera usado, por alguien que había construido la relación con ese fin desde el principio. Pausa. Dice, y eso, a los 42 años, cuando lo que tienes construido es todo lo que tienes, produce algo que no sé cómo llamar. No es rabia exactamente, es una especie de colapso. Todo lo que creías que era de una manera resulta ser de otra. Y cuando ese colapso ocurre, lo que eres en ese momento decide lo que haces en los siguientes segundos.
Pausa. Dice, yo no era lo que debería haber sido en ese momento. Y lo que hice en los siguientes segundos lo explica. Que el delito fue lo que fue está establecido en el expediente. Lo que no está en el expediente es la decisión que Fermín tomó en los minutos siguientes. La decisión más extraña, más calculada y más reveladora de su estado mental en ese momento. La decisión de no dejar el cuerpo donde estaba, de hacer lo que hizo y de guardar lo que guardó. Fermín dice que no fue un plan. Dice que nadie que haya vivido ese momento puede creer que fue un plan. Dice que fue otra cosa. Fue la parte de él que siempre había resuelto los problemas técnicos con meticulosidad y eficiencia, tomando el control en ausencia de cualquier otra facultad que funcionara. El taller estaba equipado. Fermín sabía cómo funcionaban las herramientas que tenía. Lo que hizo durante las horas siguientes en ese taller es lo que le permitió pasar los siguientes 38 meses en su casa, en su bar de los viernes, saludando a los vecinos y comentando el tiempo. Guardó lo que guardó y limpió lo que limpió. Y cuando el sol salió al día siguiente, el taller no tenía nada que el ojo no entrenado pudiera detectar. Hay una pregunta que esta historia impone antes de cualquier otra. No es, ¿cómo pudo hacer lo que hizo? Esa pregunta tiene una respuesta que la ciencia y la psicología dan con herramientas razonablemente precisas. Los seres humanos son capaces, en determinadas condiciones de estrés extremo, de hacer cosas que en condiciones normales serían imposibles. Eso está documentado. Eso no es la pregunta difícil. La pregunta difícil es otra. ¿Cómo puede un ser humano levantarse al día siguiente y seguir? ¿Cómo puede alguien desayunar después de lo que Fermín hizo esa noche? ¿Abrir el taller a las 8 de la mañana como todos los días? ¿Hablar con los clientes? ¿Mirar a los vecinos? ¿Responder a la pregunta de dónde está Adolfo con una naturalidad que no levante ninguna alarma? ¿Cómo funciona eso por dentro? Esa es la pregunta que Fermín ha tardado 17 años en poder responder. Y la respuesta es más incómoda que cualquier descripción del crimen. Si crees que estas historias merecen ser escuchadas, suscríbete. Es lo único que te pedimos. Ya seguimos. Ahora Fermín dice que los primeros días fueron los más extraños. No porque fueran los más difíciles, sino porque no fueron lo que esperaba. Dice, esperaba el derrumbe. Esperaba que lo que había hecho se manifestara de alguna manera visible, que hubiera algo en la cara, en el cuerpo, que los demás pudieran ver y que levantara preguntas. Pausa. Dice, no hubo nada de eso. Dice, me levanté al día siguiente. Desayuné. Abrí el taller. Llegó el primer cliente a las 8:30. Un problema con los frenos de un Seat Ibiza. Lo revisé, le dije qué era, le di el presupuesto. El cliente dijo que bien, que lo dejaba. Cogí las llaves. Me puse el mono. Empecé a trabajar. Pausa larga. Dice, y mientras trabajaba pensé, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué funciona esto? Dice, y la única respuesta que encontré entonces, que luego he refinado pero que en esencia sigue siendo la misma, es esta. El cuerpo tiene una memoria más fuerte que la mente en los momentos de shock. El cuerpo sabe lo que hace todos los días. Y cuando la mente está en un estado que no puede procesar nada, el cuerpo tira del hábito, del ritmo, de la rutina, como un sistema autónomo que se activa cuando el sistema principal ha fallado. Pausa. Dice, yo funcioné durante meses en ese modo, en el modo del cuerpo que tira de hábito porque la mente no puede tirar de nada. Dice, no sé si eso es una capacidad humana, no sé si es una anomalía. No sé si es lo que le pasa a todo el mundo en situaciones extremas o si es algo específico de mi manera de funcionar. Dice, lo que sé es que pasó y que eso hizo posible los 38 meses. Entonces, Adolfo Reyes Monforte fue denunciado como desaparecido 15 días después de su muerte. La denuncia la presentó una mujer en la ciudad de origen de Adolfo. Resultó ser una hermana con quien Adolfo tenía contacto esporádico. No lo había visto desde hacía meses, pero había intentado localizarlo en el número de teléfono que tenía, y el teléfono estaba fuera de servicio. La desaparición de Adolfo generó atención por dos razones simultáneas. La primera, el contexto de la inspección tributaria. Alguien investigado que desaparece genera inmediatamente la hipótesis de fuga. La policía lo asumió como su teoría principal durante los primeros meses. Un hombre que sabe que la agencia tributaria tiene documentación sobre él, y que decide desaparecer antes de que el proceso avance. Era la hipótesis más lógica.
La segunda razón, que tardó más en desarrollarse, la magnitud de lo que faltaba. Adolfo Reyes Monforte había desaparecido sin sus vehículos, sin sus cuentas bancarias accesibles, sin ningún rastro de preparación para una fuga. Sus cosas seguían en la casa alquilada. Su ropa, sus documentos personales. La gente que huye prepara la huida. Adolfo no había preparado nada. Esa inconsistencia tardó 3 meses en desplazar la teoría de la fuga por la teoría del crimen. 3 meses en que la investigación miró en la dirección equivocada. Y mientras miraba en la dirección equivocada, Fermín Aguirre Castellanos seguía en el taller. La investigación del caso Reyes Monforte, cuando estableció que había crimen y no fuga, se convirtió en la más extensa que los cuerpos policiales del Estado habían abierto ese año. No porque Adolfo Reyes Monforte fuera una figura importante, sino porque no había cuerpo. Un crimen sin cuerpo es el tipo de caso que los investigadores describen con palabras que no son propias del lenguaje policial. Frustrante, opaco. El tipo de caso que consume recursos de manera desproporcionada porque sin el cuerpo no hay evidencia física del crimen. Sin evidencia física del crimen, la presunción de inocencia funciona como un muro que la investigación no puede atravesar, aunque intuya que está en el camino correcto. Revisaron las cuentas bancarias de Adolfo. Hablaron con todos sus contactos conocidos, incluyendo a Fermín Aguirre Castellanos, que fue interrogado 2 veces en los primeros 8 meses de la investigación. Fermín respondió a todas las preguntas. Fue honesto en lo que pudo ser honesto. Sí, lo conocía. Sí, era cliente del taller. Sí, tenían una relación de cierta amistad. La última vez que lo había visto fue la semana anterior a la desaparición. Habían hablado brevemente. Adolfo estaba tranquilo, sin señales aparentes de estrés o de que planificara ningún cambio. No sabía nada sobre sus negocios más allá de la distribución. No mencionó la conversación del martes. No mencionó la palabra escudo. No mencionó lo que había pasado después. Los investigadores lo escucharon, tomaron notas y siguieron buscando en otra dirección. Ahora le pregunto cómo fueron los interrogatorios. Dice, fríos. Por mi parte, no de manera calculada, de manera que no entiendo completamente todavía. Dice, era como si la parte de mí que respondía a las preguntas fuera alguien que no había estado en ese taller esa mañana, que había leído sobre lo que había pasado en algún sitio, pero que no lo había vivido. Dice, esa disociación, que luego un psiquiatra me explicó que tiene un nombre y que ocurre en situaciones de trauma extremo, fue lo que me permitió estar sentado frente a un inspector y responder sin que nada en mi cuerpo o en mi cara dijera lo que debería haber dicho. Pausa. Dice, pero hay una cosa que no le digo al psiquiatra cuando hablamos de eso, que no es completamente honesta la descripción de disociación. Dice, la disociación implica que no estás presente. Y yo estaba presente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mintiendo. Sabía por qué mentía y qué consecuencias tenía. No había ninguna nube entre yo y lo que ocurría. Pausa larga. Dice, lo que había era otra cosa. Era una decisión. Activa, consciente, de seguir, de no decir, de que cada respuesta fuera la correcta para lo que la situación requería. Dice, eso no es disociación, eso es algo más difícil de nombrar. Algo que, cuando lo nombro honestamente, me dice más sobre quién era yo en ese momento de lo que me gustaría saber. Entonces, 38 meses, 3 temporadas y media de ver llover y de ver nevar y de ver el calor del verano llegar y de ver el otoño transformar los árboles de la carretera que pasaba delante del taller. 3 navidades, 2 años nuevos completos, los cumpleaños que caen en ese periodo, de personas que conoce y que lo invitan a celebrar y a las que él va, con el regalo correcto, con la sonrisa correcta, con la conversación correcta. Fermín Aguirre Castellanos no cambió en esos 38 meses de maneras que nadie pudiera ver. Siguió abriendo el taller a las 8, siguió cerrando a las 7, siguió en el bar de los viernes, siguió en el partido de fútbol de los domingos por la tarde en el bar con la pantalla grande, siguió participando en la reunión de vecinos cuando hubo que decidir sobre la pavimentación de la calle lateral. Siguió siendo la persona que siempre había sido en el exterior. En el interior era otra historia, y esa es la que nadie preguntó durante 38 meses porque nadie tenía razón para preguntar.
Fermín dice que los primeros 6 meses fueron los más extraños, porque el cuerpo seguía funcionando, pero la mente había entrado en un estado que no tenía nombre en su vocabulario. Entonces, el nombre que tiene ahora, aprendido en prisión, es hipervigilancia, el estado de quien lleva algo que no puede compartir con nadie y cuya mente, como consecuencia, procesa cada interacción del entorno de manera diferente, cada mirada que se sostiene un segundo más de lo habitual, cada pregunta que podría ser inocente, pero que también podría no serlo, cada vehículo policial en la calle, cada noticia en el periódico local sobre el caso, que aparecía periódicamente cuando la investigación tenía algún desarrollo. Fermín leía esas noticias, con la misma atención con que leía los pedidos de piezas, con la misma meticulosidad con que había revisado los registros contables de su empresa aquella madrugada años atrás. Buscaba señales de que la investigación se acercaba. Nunca encontraba lo que temía encontrar, pero la búsqueda nunca paraba. Eso es lo que hace la hipervigilancia. Te pone en un estado de alerta constante del que no puedes salir, aunque no haya nada que justifique el nivel de alerta. El cuerpo lo sostiene, la mente lo sostiene, pero a un coste que se acumula de manera silenciosa y que no es visible desde fuera. Los primeros 6 meses. El modo automático. El cuerpo funciona porque tiene el hábito. La mente procesa lo estrictamente necesario y archiva el resto. Del mes 7 al 12, el primer año completo. El que Fermín describe como el más duro. El que el modo automático ya no puede sostener del todo y la mente empieza a procesar lo que el modo automático había mantenido en archivo. Dice, el primer año pasas de no pensar en ello a pensar en ello todo el tiempo, no de manera productiva, de manera que no lleva a ningún lado. Es un pensamiento circular que vuelve siempre al mismo punto y que no puede salir de ese circuito porque no hay salida. Dice, duermes mal, come más o come menos. En mi caso comía menos. Hay momentos en que estás en el medio de algo perfectamente ordinario y de repente aparece la imagen. Concreta, específica, sin aviso, y tienes que volver de esa imagen al momento ordinario sin que nadie note que has ido a algún sitio. Dice, eso se practica. Involuntariamente, pero se practica. El cerebro aprende a hacer ese viaje de regreso cada vez más rápido, cada vez más invisible. Le pregunto si pensaba en entregarse. Dice, sí, una sola palabra, sin elaborar inmediatamente. Luego dice, no de la manera en que lo digo ahora, que es honesta. Entonces lo pensaba de la manera en que piensas en algo que no puedes hacer. Como cuando piensas en saltar desde un puente. El pensamiento existe, pero no hay ninguna parte de ti que lo vaya a ejecutar. Lo piensas y lo descartas y lo piensas y lo descartas. Dice, cada vez que lo pensaba me decía que no podía, no porque no supiera que era lo correcto, sino porque hacerlo significaba destruir lo único que me quedaba, el taller, el nombre, lo que había construido, que ya estaba destruido, lo sé ahora, pero que entonces yo seguía viendo como algo que podía preservar. Dice, esa es la lógica del miedo. Te convence de que lo que proteges todavía tiene valor, aunque ya no lo tenga. Y mientras te convence de eso, el tiempo pasa. Del año 2 al 38 meses. El periodo que Fermín describe como el más difícil de explicar, porque fue el más parecido a lo que alguien que mirara desde fuera habría llamado normalidad. La mente encontró un equilibrio. No un equilibrio bueno, sino el tipo de equilibrio que los sistemas encuentran cuando el estado alternativo, el colapso, no es sostenible indefinidamente. Un equilibrio que funciona, que permite dormir la mayoría de las noches, que permite comer, que permite abrir el taller y cerrar el taller e ir al bar de los viernes. Un equilibrio construido sobre algo que no puede nombrarse sin que suene a algo que no es exactamente lo que es. Dice, no era normalidad. La normalidad tiene una base, tiene algo debajo que la sostiene. Dice, lo que yo tenía era la forma de la normalidad sin la sustancia, como una casa con la fachada intacta y el interior vaciado. Desde fuera parece la misma casa, desde dentro sabes que no lo es. Dice, y el problema de vivir durante años en esa casa es que te acostumbras a la forma y empiezas a confundirla con la sustancia. Empiezas a creer que si la fachada aguanta, la casa sigue siendo la misma. Dice, no lo era. Dice, yo no era la misma persona. El taller era el mismo. El bar de los viernes era el mismo. Los vecinos eran los mismos.
pero yo no lo era. Y esa disociación entre lo exterior y lo interior, sostenida durante 2 años y pico, produce algo en la identidad que no sé si tiene nombre clínico, pero que tiene un efecto muy concreto. Dice, cuando te detienen y te dicen quién eres para el sistema, para el expediente, sientes algo extraño, porque la persona que el sistema nombra no se siente del todo real, no porque hayas olvidado lo que hiciste, sino porque has pasado tanto tiempo siendo la fachada que la persona que hay detrás de la fachada se ha vuelto borrosa para ti mismo. Lo que terminó los 38 meses no fue un error de Fermín, no fue un descuido, no fue una confesión involuntaria, no fue nada que él hiciera de manera diferente. Fermín Aguirre Castellanos fue tan consistente el día 38 como el día 1. Lo que terminó los 38 meses fue una cosa que ningún nivel de cuidado puede controlar indefinidamente: el avance de la tecnología aplicada a la investigación forense. En el año 2008, cuando ocurrieron los hechos, el análisis forense de una escena tenía determinadas capacidades. En el año 2011, 3 años después, esas capacidades habían avanzado en aspectos específicos que no existían en la primera revisión del taller, que se había hecho en los primeros meses de la investigación como parte del rastreo de los últimos movimientos conocidos de Adolfo. La segunda revisión del taller fue diferente a la primera, no porque hubiera nueva información que apuntara al taller, sino porque un investigador del caso, al revisar el expediente completo buscando ángulos no explorados, notó que la primera revisión del taller de Fermín Aguirre había sido superficial en relación al protocolo que correspondía, y solicitó una segunda revisión más exhaustiva con las herramientas que ahora existían. La segunda revisión encontró lo que la primera no había podido encontrar: trazas microscópicas, en un punto del suelo que Fermín había limpiado con una meticulosidad que había resistido 3 años de uso cotidiano del taller, pero que no resistió el análisis de un laboratorio con herramientas que en 2008 no existían. Eso fue todo. 3 años de silencio perfecto, terminados por una diferencia tecnológica de 36 meses. El día que llegaron a detenerlo, Fermín estaba en el taller. Eran las 10:20 de la mañana. Estaba con el capó abierto de un Toyota que había traído una mujer del municipio vecino. Problemas con el alternador. Un trabajo rutinario, del tipo que Fermín habría resuelto en menos de 2 horas con los ojos cerrados. Vio los coches patrulla aparecer en la calle. Dice que supo inmediatamente. No que sospechara, que supo. Dice, hay momentos en la vida en que sabes exactamente lo que significa lo que ves antes de que nadie te lo confirme. Y eso fue uno. Dice, bajé el capó, me limpié las manos con el trapo, lo doblé, lo puse sobre el banco de trabajo y esperé a que entraran. Le pregunto qué sentía. Pausa muy larga. Dice, alivio. Dice la palabra sola. La deja ahí. Luego dice, no de la manera en que suena, no de la manera en que alguien que esperaba ser descubierto siente alivio porque finalmente ocurrió lo que sabía que iba a ocurrir, sino de otra manera. Dice, el alivio de que la casa con la fachada intacta y el interior vacío por fin se cayera, porque mantener una fachada que ya no tiene interior consume una energía que no sabes que estás gastando hasta que no tienes que gastarla más. Dice, ese día, cuando entraron por la puerta y me dijeron lo que me dijeron, sentí que algo se aflojaba por dentro que llevaba 3 años tenso. Dice, eso no es una buena noticia sobre mí, es una noticia honesta, y a estas alturas honesto es lo único que me queda. Antes de continuar con lo que vino después, vale la pena parar aquí. Estas historias llegan a quien llegan porque alguien decide que merecen seguir llegando. Si eres de esos, suscríbete al canal. Ya seguimos. La condena fue de 24 años, con agravantes, con los factores que el tribunal apreció como circunstancias que pesaban en la sentencia, más que las atenuantes que la defensa pudo construir sobre el estado emocional de Fermín en el momento de los hechos y sobre la naturaleza de la traición que lo precedió. 24 años. Fermín escuchó la sentencia con la misma calma con que había escuchado todo lo demás desde el día de la detención. La calma que no era desapego sino agotamiento de un tipo particular. El agotamiento de quien ha gastado toda la energía disponible en sostener algo que se ha caído y que ya no necesita seguir sosteniéndolo. Dijo que era justa. No de inmediato. En una declaración que hizo 3 meses después de la sentencia, cuando su abogada le preguntó si quería recurrir. Dijo que no quería recurrir, que la sentencia era justa.
que los 24 años no compensaban lo que había hecho, pero que era la única respuesta proporcional que el sistema podía dar y que él no tenía ningún argumento para pedirle menos. Su abogada, que había visto muchas sentencias en su carrera, dijo que era la primera vez que un condenado a ese número de años renunciaba voluntariamente al recurso. Fermín le explicó por qué. Dice, llevaba 3 años mintiendo. Llevaba 3 años construyendo una realidad alternativa para sobrevivir. Cuando eso se termina, la única dirección que tiene sentido es la contraria, la honestidad absoluta. Aunque duela, aunque cueste. Dice, el recurso habría sido otra manera de construir una realidad alternativa. Esta soy yo. Y esta condena es lo que corresponde a lo que hice. Los primeros años en prisión fueron los más duros por razones que Fermín no esperaba. No esperaba que la parte más difícil no fuera el encierro, no la pérdida de libertad, no la pérdida del taller, no la pérdida de la vida que había construido. Esas pérdidas eran reales y pesaban, pero no eran lo más difícil. Lo más difícil fue el tiempo, no en el sentido en que el tiempo es difícil en prisión para todos, en un sentido específico. El tiempo que antes había estado lleno de la hipervigilancia, del sostenimiento de la fachada, del procesamiento constante de cada señal de riesgo, de repente se vaciaba. Y en ese vacío, sin la tarea de sostener nada, sin la urgencia de ninguna alarma que gestionar, Fermín se encontró cara a cara con lo que 3 años de fachada habían mantenido a distancia. La realidad de lo que había hecho, no en el sentido abstracto, en el sentido concreto, físico, específico, los detalles que la mente había archivado durante 38 meses y que ahora, sin la emergencia de la supervivencia para justificar el archivo, empezaban a abrirse. Dice, los primeros 2 años aquí fueron los peores de mi vida, no los 38 meses fuera, aquí dentro. Dice, porque aquí no había nada que mantener, no había fachada, no había clientes, no había vecinos, no había bar de los viernes, solo yo, y lo que había hecho, y el tiempo para estar con ello. Dice, y estar con ello sin nada que lo interrumpa, sin ninguna tarea urgente que empuje el pensamiento hacia otro lado, es una experiencia que no tengo palabras para describir de manera que haga justicia a lo que es. Dice, no lo intento, solo digo que fue lo que fue, y que en algún momento de esos 2 años, en algún punto que no puedo fechar exactamente, decidí que había 2 maneras de estar con ello. Dice, una era dejar que lo destruyera todo, la otra era mirarlo sin apartar la vista y encontrar una manera de seguir existiendo sin negarlo. Dice, elegí la segunda, no porque fuera más fácil, porque la primera habría sido una rendición que no me merecía, no en el sentido de que yo mereciera algo, en el sentido de que rendirse era una manera de escapar de lo que había que cargar, y no tenía derecho a esa escapatoria. Lo que Fermín ha construido en 17 años de prisión no es lo que la gente imagina cuando piensa en lo que se construye en prisión. No es religión, no es ideología, no es la narrativa de la redención que los programas de tratamiento a veces buscan como indicador de progreso. Es algo más específico y más difícil. Es la capacidad de tener una imagen completa de lo que es y de lo que hizo sin que esa imagen lo aplaste ni lo justifique. Dice, no soy un monstruo, tampoco soy un hombre bueno que cometió un error. Soy algo más complicado que cualquiera de esas 2 cosas. Dice, soy alguien que durante 42 años funcionó de una manera que tenía fallos que él no veía, que encontró la situación exacta que activaba esos fallos de la manera más extrema posible, y que actuó desde esos fallos de una manera que destruyó vidas. La de Adolfo, la de los que lo querían, y la suya propia, en el único sentido que importa, como persona que podía mirarse. Dice, eso no es una historia de monstruos, es una historia de fallos. Y los fallos son más difíciles de cargar que la monstruosidad, porque los fallos son humanos, son reconocibles, y reconocerlos implica aceptar que podrían haberse corregido. Dice, podrían haberse corregido. Dice eso y se detiene. Dice, eso es lo que no te deja dormir, no lo que hiciste, lo que podrías haber hecho diferente en cualquiera de los 1000 momentos anteriores donde la historia podría haber ido por otro camino. La hermana de Adolfo declaró en el juicio. Fermín la vio por primera vez ese día. Una mujer de unos 50 años, con el mismo color de ojos que Adolfo, según recordó luego,
aunque no se quedó mirando lo suficiente para estar seguro. Leyó una declaración. No habló directamente al acusado. Habló al tribunal. Pero Fermín escuchó cada palabra. Lo que dijo la hermana de Adolfo fue esto, o algo muy parecido a esto, según lo recuerda Fermín. Mi hermano tenía fallos graves. Hizo cosas que no debería haber hecho, a usted y probablemente a otros. Eso no está en discusión. Pausa. Lo que también está fuera de discusión es que tenía 52 años, y que esos 52 años tenían cosas además de los fallos. Una hermana a quien llamaba cada 2 semanas. Una manera de reírse que nadie que lo quisiera olvidará. Una historia que no terminó cuando tenía que terminar. Terminó cuando usted decidió que terminaba. Y esa decisión no era suya. Esa decisión nunca es de nadie. Eso es lo que quería decir. Fermín dice que esa declaración es la que lleva más tiempo dentro. No la sentencia. No el interrogatorio. No los informes periciales. Esas 2 frases. Esa decisión no era suya. Esa decisión nunca es de nadie. Dice, tenía razón. Y que tenga razón no cambia nada de lo que pasó. Pero que tenga razón, y que yo lo sepa, es lo mínimo que le debo a lo que ella dijo en ese tribunal. Dice, lo mínimo. La pregunta que este tipo de historias generan, la pregunta que late debajo de todos los detalles y de todas las fechas y de todos los meses contados, es una pregunta que parece simple y que no lo es. ¿Por qué 3 años? ¿Qué hace que alguien pueda vivir 3 años con algo así? ¿Qué clase de persona puede hacerlo? ¿Qué dice de la naturaleza humana que sea posible? La respuesta que la gente quiere escuchar es que requiere una frialdad especial, un tipo de psicología que no está en la mayoría de las personas. Una anomalía. La respuesta que Fermín da, y que es más incómoda que la anterior, es diferente. Dice, no requiere frialdad, requiere miedo. El miedo más básico que existe, el miedo a perder lo que tienes, el miedo a que lo que has construido desaparezca, el miedo a ser visto como lo que eres en lugar de como lo que crees que eres. Dice, ese miedo no es una anomalía. Ese miedo lo tiene todo el mundo, en distintos grados, en distintas circunstancias. Lo que cambia no es el miedo, sino la situación en que ese miedo opera. Dice, si la situación en que ese miedo opera es extrema, el miedo produce respuestas extremas, respuestas que en otras circunstancias habrían sido imposibles. Dice, no te digo eso para justificar nada. Te lo digo para que entiendas que la distancia entre alguien que puede hacer lo que yo hice y alguien que no puede, no es tan grande como la gente necesita que sea. Dice, esa es la parte de esta historia que incomoda más. Dice, a mí también. Hay una cosa que Fermín nunca ha contado públicamente hasta ahora. Un detalle de los 38 meses que no aparece en el expediente porque no era criminalmente relevante y porque nadie preguntó por él. Dice, cada viernes, en el bar, veía el partido. Todos los viernes, como siempre. Dice, y en algún momento del segundo año empecé a hacer algo. Al final de cada semana, antes de dormirme el viernes por la noche, contaba. Le pregunto qué contaba. Dice, los días. Los días desde que había ocurrido. Los contaba. No porque tuviera un objetivo, no porque hubiera un número en el que algo cambiara, sino porque necesitaba que el tiempo tuviera alguna forma, que no fuera una masa uniforme e indefinida, que cada semana que pasaba quedara registrada en algún sitio, aunque ese sitio fuera solo mi cabeza. Dice, cuando llegaron a detenerme llevaba 1144 días contando. Dice, nunca perdí la cuenta. Dice, eso también me dice algo sobre quién era en esos 3 años, que necesitaba que el tiempo tuviera forma aunque todo lo demás fuera informe, que necesitaba contar aunque no hubiera nada que contar. Pausa. Dice, aquí dentro también cuento, distinto, los días que quedan, no los que pasaron, pero el hábito de contar no lo perdí. Dice, no sé si eso es una manera de seguir teniendo control sobre algo, o si es simplemente lo que queda de un hombre que aprendió desde niño que el espacio es limitado y que dentro del espacio limitado hay que moverse con cuidado. Pausa. Dice, lo aprendí tarde, en el sentido que importa. Dice, pero lo aprendí. Hay una diferencia entre el secreto que se guarda por cobardía y el secreto que se guarda por miedo. La diferencia no es tan clara como parece. La cobardía y el miedo son primos muy cercanos. A veces son lo mismo con diferente nombre según quien lo nombre.
Lo que el que lo siente llama miedo, el que lo juzga desde fuera llama cobardía. Y ninguno de los dos está completamente equivocado. Fermín lleva 17 años con esa ambigüedad. No la ha resuelto. No cree que se resuelva. Cree que es de las preguntas que hay que aprender a cargar sin respuesta, porque la respuesta que existe, yo tenía miedo, es al mismo tiempo verdadera e insuficiente. Verdadera porque era miedo. Insuficiente porque el miedo no justifica 38 meses de silencio sobre algo que afectaba a otras personas que tenían derecho a saber. La hermana de Adolfo, los que lo querían, el sistema que estaba buscando, todos cargando con una incertidumbre que Fermín podía haber terminado en cualquier momento de esos 38 meses. Y no lo hizo. ¿Por miedo? Sí. ¿Solo por miedo? Fermín no puede responder eso de manera completamente honesta. Dice que no sabe. Dice que la honestidad tiene límites que se encuentran cuando uno trata de mirar hacia partes de sí mismo que todavía no están completamente iluminadas. Dice, sé que tenía miedo. No sé si eso era todo. No sé si había algo más. No sé si ese algo más tenía nombre o si era simplemente la suma de todo lo que era y que en esa situación produjo ese resultado. Dice, llevar 17 años pensando en eso y no tener la respuesta completa es una de las cosas más incómodas que conozco. Dice, pero es lo que hay. Y lo que hay es lo que hay que cargar. Fermín Aguirre Castellanos tiene 56 años. Le quedan 7 años de condena mínima antes de la revisión. Saldrá, si el proceso sigue su curso ordinario, con 63, con 17 años de prisión y con el taller que hace mucho no existe, porque fue vendido para cubrir parte de los costes legales del proceso, y con el nombre que ya no es lo que era, aunque tampoco es exactamente lo que teme que sea. Los nombres de los hombres son más complejos que los crímenes que los definen. La gente que conocía a Fermín antes sabe que hay más historia que el expediente. No todo el mundo puede reconocer eso, pero algunos pueden. Dice que no tiene planes concretos. Dice, lo que tengo es la certeza de que voy a salir siendo más honesto conmigo mismo de lo que fui nunca. Que eso no es suficiente para compensar nada, pero que es lo único que puedo ofrecer que no sea vacío. Dice, y que el primer día fuera de aquí voy a ir a algún sitio donde no conozca a nadie. A sentarme, a estar en silencio, a dejar que el mundo esté ahí sin tener que hacer nada con él durante un rato. Dice, llevo 42 años sin saber hacer eso, estar sin hacer nada con lo que estoy viviendo, sin convertirlo en tarea, en plan, en movimiento. Dice, aquí aprendí, a fuerza de no tener alternativa, pero aprendí. Dice, y eso, después de todo, es el único tipo de libertad que nadie puede confiscar. 1144 días. Esos son 38 meses. Eso es lo que tardó la investigación en llegar a su puerta. Eso es lo que tardó la tecnología en ponerse al día con lo que había ocurrido en ese taller. 1144 días de levantarse, de desayunar, de abrir el taller, de ir al bar de los viernes, de saludar, de sonreír, de contar, siempre contar. Esa es la parte que nadie ve cuando oye el número. El número es grande y fácil de pronunciar. Lo que contiene es otra cosa. Contiene a un hombre que cada noche, antes de dormir, añadía uno más a la cuenta, que sabía exactamente qué había en el número, que sabía que el número crecería hasta que dejara de crecer. Contiene la distancia entre la fachada y el interior. Contiene el peso específico de cargar algo que no puede compartirse. Contiene la pregunta que no tiene respuesta limpia. ¿Qué hace que un ser humano pueda seguir? Y la respuesta que tampoco es limpia. El miedo, el hábito, el cuerpo que sabe lo que hace aunque la mente no pueda gestionar nada. Y la incapacidad, que no es fortaleza sino su contrario, de dar el paso que habría terminado con todo eso antes. Esas son las cosas que contiene el número, las que no aparecen en ningún expediente, las que solo aparecen cuando alguien, 17 años después, se sienta al otro lado de una mesa y habla despacio, con la calma de quien ya no tiene nada que sostener, y que, por primera vez en mucho tiempo, puede decir lo que es sin que el suelo desaparezca. Eso no es un final feliz, pero tampoco es el final de todo. Es lo que queda. Y lo que queda, cuando se mira sin apartar la vista, a veces es suficiente. A veces,